Y ahora vamos a dar el paso a cómo este tipo de problemas se pueden utilizar para una formulación equivalente de la mecánica clásica. Y lo vamos a aplicar hoy, voy a hacer una explicación, lo tenemos en el tema 7 del Taylor. Os recomiendo encarecidamente que le echéis una lectura pues, agradable, no, ¿entendéis? Leerlo, digamos, es bonito. Yo creo que este libro, sí, este señor, una de las cosas así buenas que tiene es que es la lectura dentro de lo que son estos temas, es relativamente agradable, como los expone. Eso os lo recomiendo. En el tema 7. Bien. Esta formulación equivalente es precisamente la formulación, la mecánica de Lagrange. Os recuerdo, en estos problemas, en este tipo de problemas, geodésicas, histocrono, etcétera, etcétera, trayectorias de la luz, todas estas cosas, de lo que se trataba eran de problemas en los cuales nos aparecían el cálculo de una integral, el tiempo, la distancia, etcétera, etcétera. Es decir, teníamos una función que podía depender de varias coordenadas, por ejemplo, x podía depender de la derivada temporal de x o la derivada con respecto a un parámetro, x punto, y punto, o sea, eso sería en forma paramétrica, por ejemplo, en el plano xy, y también dependería, pues, por ejemplo, del parámetro t, voy a poner t como tiempo, podrías tener otro significado, distancia recorrida, o sea, no tendría. Entonces teníamos cosas de este estilo, teníamos que hacer cálculos de este estilo. Y lo que veíamos era que precisamente la función para la cual esta integral era estacionaria es estacionaria, eso quiere decir máximos y mínimos, incluye ambas cosas. Os advierto, no es una advertencia, digamos, sino os llamo la atención en el tema 6, en los ejercicios, en la parte de problemas, al final propone un problema de la luz, la reflexión en un espejo cóncavo de forma esférica, ¿no? Y ahí precisamente la trayectoria, lo que dice es que la trayectoria que sigue la luz cuando rebota dentro de una... la trayectoria que va a seguir no es aquella para la cual el tiempo de recorrido es mínimo, sino justo lo contrario, es máximo. Fijaos, porque cuando uno piensa en el principio de Fermat, esto sería también, es un principio variacional en lo que se refiere en óptica, a la óptica, uno está pensando siempre, y muchas veces lo dice, el tiempo, ¿qué trayectoria sigue el rayo? Pues aquella trayectoria para la cual el tiempo que tarda en recorrerlo es mínimo. Bueno, hay veces que es máximo. Por ejemplo, en los espejos, por eso os llamo la atención ahí, miradlo, por cómo es bonito, que no es siempre mínimo. Por eso lo importante en los cálculos es que la haga estacionaria. Y la integral es estacionaria si se cumplen las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Recordáis? Tendríamos ecuaciones, por ejemplo, para este caso, tendríamos la derivada de f con respecto a x menos la derivada total con respecto al parámetro t de la derivada parcial de f con respecto a x punto. Esto es 0, y en este caso tengo 2, porque como tengo 2, sí. ¿Puedes volver a explicar eso del tiempo máximo de la trayectoria, por favor? O sea, si miráis en el capítulo 6... Yo era el módulo de las que tenía. Lo digo así, como esto lo estoy grabando porque tengo un interés hoy especial en que esto quede grabado y que lo podáis consultar lo que digo yo, podéis hacer preguntas. Se trata del problema 6.5, en especial la figura 6.10. A ese problema es al cual me estoy refiriendo. Y en ese, pues precisamente lo que voy a dibujar, me habéis preguntado. Se trata de un espejo con esta forma, o sea, esto está espejado, es esférico. Ya sé que lo he dibujado muy chapucero, perdonadme. Entonces, desde un punto P1 hasta un punto
P sub 2, digamos, cuál es la trayectoria que va a seguir la luz rebotando. Naturalmente uno está pensando que puede seguir una sin rebotes, pero aquí nos estamos preguntando por la reflexión. Entonces podría ser de esta manera, quizás, o de esta manera, o naturalmente por la simetría del problema uno dice en el punto medio. Sería, por ejemplo, el punto Q. Entonces, ¿qué es realmente la trayectoria que va a seguir? Y lo que pide es paso a paso, decir, para que se dé uno cuenta por simetría, es este camino, calcular cuál es la distancia recorrida. Claro, como ahí la velocidad de la luz es la misma para todos los caminos, cuanto mayor sea la distancia, mayor es el tiempo. Se calcula cuál es la distancia esta y pide que para otro punto diferente calcule uno cuál va a ser la distancia que puede recorrer el rayo y compruebe que esa distancia es menor, no mayor, sino menor. Eso significa que la trayectoria P1, Q, P2 se trata de un máximo y no de un mínimo. Eso es a lo que me refería en este tipo de... Por eso la insistencia de lo que nos preocupa es que la integral sea estacionaria, no máximo o mínimo, que lo complicaría, sino estacionaria. Y continúa para donde lo había dejado. Entonces veíamos que eso era así si se cumplían las ecuaciones de Euler-Lagrange. Estaba poniendo para la coordenada x, la derivada parcial de f, la función que tenemos dentro dentro de la integral, por la derivada total con respecto al parámetro t de f, de la derivada parcial de f con respecto a x punto. Los puntos son las derivadas con respecto ya estoy poniendo t como tiempo, entonces la derivada la denoto con el punto. Si no, en el libro veis que pone prima, si no tiene otro significado. Esto es igual a 0 para una y para la otra, si fuesen 2. Estas dos ecuaciones lo que me dan naturalmente es precisamente el obtener qué función f hace la integral estacionaria. Y ahora estamos en un problema similar, en un problema variacional. En mecánica. Y lo que establece Lagrange es lo siguiente. Tenemos un sistema. Vamos a utilizar la palabra sistema para que no tenga que decir un único cuerpo. Puede ser un sistema formado por varios cuerpos, por supuesto. Entonces, ¿cómo va a ser el comportamiento? ¿Cómo van a ser las trayectorias que siguen los cuerpos de mi sistema? Y lo que establece Lagrange es lo siguiente. Va a corresponder la trayectoria de los cuerpos de este sistema, va a ser tal que la integral, lo que se conoce como la integral de acción, y ahora diré cómo es la integral de acción, es estacionaria. Esa es la trayectoria que va a seguir, las trayectorias que van a seguir los cuerpos de mi sistema. Eso es lo que establece, y esa es, uno naturalmente tiene que demostrar de alguna manera que el resultado, cuando uno aplica esto, le lleva naturalmente a las leyes de Newton y a la inversa. Es decir, que son dos formulaciones equivalentes. Yo hoy lo haré, no una demostración, la demostración es más estricto, yo lo haré con un ejemplo, en el sentido de que comprobemos, y voy a utilizar un ejemplo sencillo, que tenéis también aquí en el libro, el del péndulo simple. Es decir, oye, si aplico lo que vamos a ver hoy, a desarrollar hoy, voy a llegar a la misma ecuación del movimiento a la que llegaría si yo aplicase la segunda ley de Newton, cosa que ya hemos hecho. ¿De acuerdo? Esa será, digamos, entre comillas, la demostración, que no es una comprobación. Bueno, ¿cuál es la integral de acción? La integral de acción es la del lagrangiano. Es una función, lo que hay dentro de la integral, que vamos a llamar lagrangiano. Que va a depender, esa función, va a depender de coordenadas, que voy a poner en su forma, no con una letra que me indique que estoy pensando en coordenadas cartesianas o de otro tipo, sino unas coordenadas con una forma general. Por eso se las llama coordenadas generalizadas. Y voy a utilizar la letra estándar que se utiliza en estos puntos, que es la letra Q. El sistema vendrá dado, su posición vendrá dado por un número determinado de coordenadas generalizadas. Entonces voy a poner
Q1, Q2, Qn. Y vendrá dado el lagrangiano también por sus derivadas. Q.1, Q.2, puntos suspensivos, Q.n. Y también puede venir explícitamente, puede depender explícitamente, fijaos que implícitamente viene el tiempo incluido en todas estas coordenadas y sus derivadas, pero explícitamente puede venir también en función del parámetro tiempo. Y esta integral es lo que se conoce como integral de acción. Estas coordenadas, Q1, Q2, Qn, son las coordenadas generalizadas. Es decir, las que determinan la posición del sistema. Para nosotros, restricciones en el... voy a ir... es decir, que lo vamos a ver, la mecánica de Lagrange más sencilla, o sea, pero no penséis que por eso es la restricción, o sea, digamos que son muy pocos problemas, todo lo contrario, los que podemos estudiar con las restricciones que voy a hacer, ¿no? Sino que son muy bonitos y muy complicados. Sí, todavía puede ser más complicado, por eso solo vamos con que entendamos los problemas, entre comillas, sencillos, uno luego puede construir sobre eso y estudiar problemas más difíciles. Bueno, ¿qué quiero decir con eso? Que la primera restricción es en lo que se refiere al número de coordenadas generalizadas. Vamos a considerar nosotros lo que se conoce como sistemas. El nombre no es que quiera que os lo aprendáis de memoria, sino simplemente eso me da igual. El significado sí, holónomos. Sistemas holónomos, no holónomas, holónomos. Son aquellos sistemas en los cuales el número de grados de libertad que hemos discutido ya prácticamente desde el principio de la asignatura, cómo de libremente se puede mover un sistema, coincide, es igual al número de coordenadas necesarias, mínimo, el número de coordenadas mínimo, por supuesto, necesarias para describir el sistema. Digo mínimo porque, claro, naturalmente uno puede coger un número mayor, pero ya no será un número mínimo, quiere decir independiente. Bueno, entonces, vamos a estudiar sistemas, que es lo que hemos hecho en los problemas, si os dais cuenta que con los cuales nos hemos enfrentado. El número de grados de libertad era igual al número de coordenadas que necesitábamos, al número de ecuaciones del movimiento. Un grado de libertad, una ecuación del movimiento, 2 grados, 2 ecuaciones, etcétera, etcétera. Y eso no tiene por qué ser así. Pone un ejemplo muy bonito el Taylor en el capítulo, un ejemplo sencillo que podéis probar en casa. Incluso yo si trajese un balón, que no lo hago, bueno, vengo muy cargado. Cogéis un balón grande para que lo veáis mejor, si queréis, y marcáis con un rotulador o algo, con un papel, pegáis un punto en la superficie del balón, ¿de acuerdo? Y lo hacéis rodar sobre el suelo, sobre una mesa. Que no ruede, que ruede sin deslizar. O sea, es una restricción, una ligadura en el movimiento. Entonces lleváis el balón desde un punto de la mesa a otro punto de la mesa. Y podéis seguir diferentes caminos. Entonces uno dice, bueno, ¿cuántos grados de libertad tiene este movimiento? Uno está pensando, y con toda razón, es un movimiento circunscrito a un plano. Por lo tanto, tiene 2 grados de libertad el movimiento del balón. Pero, si uno se fija en el punto sobre el balón y sigue diferentes caminos, al final el punto inicial y el punto final es el mismo, pero según cómo haya sido tú, la orientación de ese punto sobre la superficie de la esfera es diferente, lo cual te lleva a pensar que claro, tu sistema es toda la esfera, todo el balón, no el centro del balón, sino todo el balón, que necesitas más coordenadas, 2 grados de libertad, pero en total son 5 coordenadas las que necesitas para determinar exactamente cómo va a estar colocado el balón. Son, digamos, por así decirlo, por ejemplo, el centro, las coordenadas cartesianas del X e Y, ¿no? Del centro del balón, y 3 ángulos. Es decir, ese es un caso, un ejemplo que uno puede comprobar cualitativamente, decir, anda, 2 grados de libertad, pero necesito más coordenadas generalizadas. Nosotros vamos a estudiar sistemas en los cuales eso no es así, son más sencillos.
Esa es la primera restricción. También vamos a estudiar sistemas en los cuales el lagrangiano, que ahora diré cómo lo construimos, es independiente explícitamente del tiempo, no depende explícitamente del tiempo. A eso se le llama sistemas naturales. No depende explícitamente del tiempo, cuidado, implícitamente, por supuesto, claro, se va a mover explícitamente, no depende. ¿De acuerdo? Es decir, que en esta no me aparecería, fijaos, en toda esta lista, T no me aparecería explícitamente, eso es lo que quiero decir. Bueno, pues ya tenemos dos restricciones. ¿Esto cómo podría ser? Pues por ejemplo, imaginaos, es que quiero un ejemplo para que os deis cuenta, y eso, y anda, ¿y dónde aparecería explícitamente del tiempo? Pues por ejemplo, en un sistema como este, tengo un coche sobre un suelo horizontal, un carrito, y dentro de ese carrito tengo un péndulo, ¿de acuerdo? Y el carrito lo muevo yo algo, está empujando algo el carrito, y lo muevo, pero no con un movimiento, una fuerza constante en el tiempo, sino que dependiese del tiempo. Y esa fuerza horizontal, voy a poner así, ¿no? A mí me dicen explícitamente cómo depende del tiempo. Ahí es un punto donde en este problema nos aparecería, en el lagrangiano que vamos a construir, explícitamente el tiempo. ¿De acuerdo? Que nosotros lo hagamos con estas restricciones no significa que la mecánica de Lagrange no se pueda aplicar a los problemas más generales que estoy intentando aquí ¿entendido? Sí se pueden aplicar. Tenéis en el apartado final del tema 7, que lo pone con una estrella como diciendo es avanzado, no es necesario, es lo que se trata de lo que llama él los métodos de multiplicadores de Lagrange, cómo amplía el método. Eso no hace falta que lo leáis. Simplemente si tenéis curiosidad y leerlo así de forma sencilla, pues genial. Vale, sistemas holónomos, naturales. Bien, pues ahora habrá que decir cuál es el lagrangiano. El lagrangiano, L, va a ser igual a la energía cinética total del sistema menos la energía potencial total del sistema. Esto es energía cinética y esta es la energía potencial. Menos, fijaos, no es la energía mecánica, eso sería T más U, sino T menos U. U, por ejemplo, pues pensad en la gravedad. Bueno, ahí es donde viene otra restricción implícitamente que vamos a considerar nosotros. ¿Qué fuerzas? Sí, ya, o sea, estoy marcando el campo de juego. Uno tiene que saber, para poder utilizarlo, uno tiene que saber bajo qué condiciones. Ese es uno de los problemas que yo pienso que, por ejemplo, cuando uno utiliza programas de simulación, no tiene ni idea de cómo se han hecho. Entonces no tiene ni idea de cuáles son las restricciones. ¿Entendéis? Y eso es fundamental. Saber en qué condiciones se puede utilizar una herramienta, eso es... ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero decir. Bueno, ¿qué estaba diciendo con cuando estaba mirando lo de la energía potencial? Bueno, lo que me quiere decir es que las fuerzas que están actuando sobre el sistema, ¿qué tipo de fuerzas van a ser? Pues va a haber fuerzas de ligadura, pues eso, pensad en el problema de un alambre, una bolita pinchada por el alambre obliga a la bolita, que es mi sistema, la bolita, a seguir un camino determinado. ¿Cómo logra que haga eso la bolita? Pues aplicando, naturalmente ejerciendo el alambre una fuerza sobre la bolita. ¿Cómo pueden ser esas fuerzas? Normales al alambre. Esas fuerzas normales, esas fuerzas de ligadura, no realizan trabajo.
Hombre, uno podría poner fuerzas de ligadura en las cuales también tuviésemos componentes a lo largo del alambre. Por ejemplo, que hubiese rozamiento con el alambre. Cosas de ese estilo. Entonces, ese tipo de problemas son justo el que no vamos a tratar. Nosotros vamos a considerar fuerzas de ligadura que son normales, no realizan trabajo. Fijaos que normal significa perpendicular a la trayectoria, por lo tanto no realiza trabajo. Bien, ¿y qué otras fuerzas? Va a haber, naturalmente, fuerzas externas, y esas fuerzas, esa es la restricción que vamos a hacer, van a ser fuerzas conservativas. Bueno, fuerzas externas, he dicho externas, o internas. Tengo varios cuerpos, por ejemplo, imaginaos dos bolitas. Imaginaos este problema. Tengo el aro circular, sin girar, y tengo dos bolitas pinchadas por el alambre, ¿de acuerdo? Cada una a su masa. Pero entre las bolitas tengo un muelle. Muevo las dos bolitas, me dicen cómo es el muelle, todo, ¿no? Todos los datos, y suelto. Naturalmente mi sistema ahora son las dos bolitas. El muelle, el alambre, eso no tiene masa, ese es mi sistema. Esta fuerza es una fuerza interna. Con eso he querido decir, cuando he dicho externo realmente no lo he dicho del todo correcto, sino que las fuerzas estas también que tenemos por aquí son fuerzas que son conservativas. ¿De acuerdo? De tal manera que si son conservativas, pues muelles, gravedad, etcétera, yo puedo definir la energía potencial asociada. Si no, no podría. Entonces tendría que ampliar el método de alguna manera que se puede. Para vosotros, ¿con qué nos vamos a enfrentar con vosotros en los problemas aquí? Ya con muelles y con gravedad podemos hacer cosas tan bonitas como esa. Eso es muy bonito. Este sistema que os he puesto es genial, ¿eh? Es un movimiento muy interesante ya. Bien, pues ya sabemos cuál es el lagrangiano, cuáles las restricciones que tenemos, y ahora sabemos qué es lo que tenemos dentro de la integral de acción. Y lo que nos dice Lagrange es precisamente que la trayectoria, el comportamiento del sistema va a ser tal que esa integral de acción es estacionaria. Entonces, ¿qué tiene que cumplir el lagrangiano? Precisamente de eso vamos a obtener la trayectoria. Pues las ecuaciones de Lagrange o de Euler-Lagrange. Ya que estoy en mecánica, ahora ya simplemente digo de Lagrange, pero sí, son las equivalentes a lo que veíamos en variaciones de Euler-Lagrange. Un suizo y un italiano. En este caso, entonces lo que tendríamos sería estas ecuaciones. Fijaos que tendría n ecuaciones. Si tengo n coordenadas generalizadas, n ecuaciones. Para la coordenada generalizada y, tendría la derivada parcial de L con respecto a QI menos la derivada total con respecto al tiempo de la derivada parcial de L con respecto a Q.I, esto es igual a 0. Tengo n ecuaciones de este tipo. Estas serán mis ecuaciones del movimiento. ¿Cómo se le llama a estos términos? Fijaos que estos son coordenadas generalizadas. A esto se le llama fuerza generalizada. A este término, estoy punteando aquí, a esto se le llama momento generalizado. Claro, es que tiene la forma de la segunda ley de Newton, ¿no? ¿Cómo lo veíamos para un sistema? La suma de las fuerzas externas es igual al cambio del momento lineal total del sistema. Claro, el cambio, la derivada temporal de P del momento lineal, igual a las fuerzas. Por eso, fijaos que si esto lo paso aquí a la derecha pasa sumando, por eso a esto tiene lógica que se le llame fuerza y a esto, naturalmente, momento, la derivada del momento me da eso. Y por cierto, naturalmente, de aquí
lo que obtendremos será en cada uno de los problemas los diferentes principios de conservación. Podremos deducir cómo son, cuándo tendremos principios de conservación. Cuando la fuerza generalizada es cero, ¿eso cuándo se va a dar? Cuando el lagrangiano no depende explícitamente de una de las coordenadas generalizadas. En ese caso, tendremos que el momento generalizado es constante. Y obtendríamos en nuestros problemas la conservación del momento lineal, la conservación del momento angular, etcétera, etcétera. Y también de las ecuaciones de Euler-Lagrange se deduce la conservación de la energía mecánica. Bien. Una cosa que hay que tener clara, ahora ya tenemos casi todos los ingredientes. Una cosa que hay que tener clara a la hora de no meter la pata. Uno puede escoger, y ese es la potencia del método. Como os dice el libro, uno pierde de vista, se aprende el método y es tan sencillo, entre comillas, de usar que uno no piensa en la física que hay detrás. Una cosa que sí tenéis que tener clara. La energía cinética y la energía potencial que vais a necesitar para construir el lagrangiano tiene que ser en un sistema de referencia, o sea, calculado en un sistema de referencia inercial. Es decir, para vosotros, en aquel en el que las leyes de Newton son válidas. La suma, por ejemplo, la segunda, la suma de fuerzas reales igual a la masa por la aceleración. Y ese es el cuidado que tenéis que tener. Eso no significa que las coordenadas generalizadas sean algunas de ellas o estén dadas por sistemas de referencia no inerciales. Ahora pongo un ejemplo. O sea que la potencia es que vosotros vais a poder mezclar tipos de coordenadas, cartesianas con polares, pero también vais a poder mezclar coordenadas que tienen referencia en un sistema inercial con coordenadas que están referenciados en un sistema no inercial. Eso es genial, porque uno puede mezclar ahí cosas. Eso sí, a la hora de calcular T y V en el sistema de referencia inercial. Ejemplo. Un ejemplo del Taylor también. Uno muy bonito. Fijaos qué movimiento. Tengo un plano inclinado. Un ánglotito. No voy a poner, no quiero poner letra, sino luego, bajo la acción de la gravedad, todo esto, de esta manera. Y tengo un carrito, lo mismo que antes, un carrito. ¿Lo veis? Carrito con ruedas, con eso quiero decir que no hay rozamiento con el suelo. Y dentro del carrito tengo el péndulo. Ese es mi sistema, fijo al carrito, el péndulo está fijo al carrito. Y ahora pensad en el movimiento este. Cojo, por ejemplo, condiciones iniciales, lo dejo todo quieto y suelto. El carrito va cuesta abajo, se va acelerando de manera uniforme, o sea, la aceleración es constante. Solo el carrito no. No. El carrito solo no. Fijaos, pensad qué pasaría con el centro de masas del sistema. Pero el carrito en sí, el movimiento del carrito, no del carrito y la... ese no sería un movimiento uniformemente acelerado. Fijaos que ya con un sistema tan sencillo, por supuesto este de aquí dentro está oscilando, pero tampoco de una forma sencilla, como si estuviese fijo aquí en el techo. Es decir, es una combinación, es un movimiento, un sistema relativamente sencillo, pero que hallar el movimiento, determinar el movimiento con las leyes de Newton, ya empezaríamos a sudar bastante. Bueno, pero yo lo estoy utilizando como ejemplo de cómo podemos utilizar mezcla de coordenadas. Uno podría, aquí ¿cuántos grados de libertad vamos a tener? Tenemos 2 grados de libertad, la posición del carrito, la posición de la bolita. ¿Lo veis? ¿Qué podríamos utilizar de manera natural? Pues, por ejemplo, si llamo a este eje a lo largo del plano inclinado, esto sería un sistema de referencia inercial, podríamos utilizar la coordenada X a lo largo del plano inclinado. Pero luego también podríamos utilizar, como segunda coordenada generalizada, el ángulo que forma el péndulo respecto a esa dirección perpendicular al plano, por ejemplo.
Tendríamos entonces ese ángulo θ y como coordenadas generalizadas podríamos utilizar x y θ. El sistema viene totalmente determinado por, a mí me dicen no, cómo está x, cómo está θ, sé cómo está el sistema, sin duda. No, estoy hablando de qué coordenadas utilizo para determinar la posición. Entonces estoy diciendo cuál es la posición del carrito a lo largo de la cuesta, x, y cómo puedo determinar la posición del péndulo. Pues, por ejemplo, con un ángulo. Con respecto a una dirección del espacio, he puesto ahí, esa podría ser otra, naturalmente. Un ángulo, pero fijaos, que el ángulo ese está en un sistema de referencia que está acelerado. Podría haber utilizado también la coordenada x respecto al carrito, también sería acelerada. ¿Entendéis? El carrito está acelerado, es un sistema de referencia no inercial. Fijaos qué bien que Lagrange me permite mezclar este tipo de coordenadas, una cartesiana, una polar, en sistemas de referencia diferentes, siempre y cuando yo a la hora de construir el lagrangiano lo haga con cuidado, siempre referenciado al sistema de referencia inercial. Luego lo haremos con el péndulo doble, para que os deis cuenta. Vale, he hablado de las fuerzas generalizadas, de las restricciones. Claro, una de las ventajas del método es que en las ecuaciones que nos van a resultar de aplicar este método no va a aparecer por ningún lado las fuerzas de ligadura. La fuerza normal no me va a aparecer por ningún lado. Eso es lo bonito porque me simplifica las ecuaciones un montón. Por otro lado, también uno puede pensar, claro, y si a ti lo que te preguntan es no el comportamiento, cómo se va a mover, sino, oye, ¿y cómo es la fuerza de ligadura en un instante, en una posición determinada? Ahí tendríamos un pequeño problema. Si uno está interesado en eso, puede utilizar el método de los multiplicadores de Lagrange, ampliado, para ver, ahí incluye el efecto de las fuerzas, digamos, explícitamente de las fuerzas de ligadura. O dos, versión que podríais hacer conmigo si os lo pregunto, es utilizar Lagrange para saber cómo son las aceleraciones y volver otra vez a las leyes de Newton, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, y de ahí obtenéis las ligaduras. ¿Entendido? Bien. Pues ahora, ejemplo. Primero, ya vamos a poner explícitamente uno. Voy a aplicar este método y comprobar que me sale la misma ecuación del movimiento que obteníamos aplicando a Newton. Péndulo simple. Tengo una barra fija en un punto del espacio, que es inercial, y aquí tengo una barra inextensible de masa despreciable, lo más sencillo, y en el extremo una masa m. Bien. Grados de libertad que tiene el sistema, tengo 1. ¿Qué coordenada generalizada voy a utilizar? Alguno a lo mejor utilizaría la coordenada x, otro la coordenada y, todo bien, podéis utilizar las que queráis, eso es lo bonito. O, yo digo, pues cojo la coordenada polar θ. Y ahora necesito construir el lagrangiano. Primero la energía cinética. El movimiento este es circular, es decir, que lo que tendremos para la energía cinética, que será un medio de la masa de la bolita por la velocidad al cuadrado de la bolita, será, ¿cómo es la velocidad? El módulo de la bolita, L, por cómo es la velocidad angular, ¿no? L, θ punto. Todo ello elevado al cuadrado. Es decir, que la energía cinética, un medio de m, L cuadrado, θ punto al cuadrado. Energía potencial. Tenemos la gravedad. Podemos poner como nivel de referencia en la gravedad justo para θ igual a 90 grados, horizontal, y entonces tendremos mgl por coseno de θ. Ya veis que me da igual estar por encima o por debajo. Si estoy para θ mayores que pi medios, tengo energía potencial gravitatoria positiva, por debajo negativa, como Dios manda. Bueno, pues ya tengo L. L va a ser un medio de m. L cuadrado, θ punto al cuadrado, menos, fijaos que aquí tengo otro menos, más mgl coseno de θ. Este es mi lagrangiano, sí. ¿Habéis considerado que
El eje Y es positivo hacia arriba, ¿no? Estoy considerando que la gravedad, aquí yo no he hablado de eje Y en ningún momento. Estoy hablando de θ, estoy diciendo cómo va la gravedad. La gravedad va hacia abajo. Precisamente porque estoy diciendo a qué altura comparo yo energías potenciales gravitatorias. A esta altura yo digo la energía potencial gravitatoria es cero. Y vosotros sabéis que lo que tengo determinado son diferencias de energía potencial, que va a ser mg por la diferencia de altura. Si me encuentro por debajo la energía potencial es negativa, si me encuentro por encima es positiva. mg, estoy por debajo, menos, fijaos que el coseno de θ, estoy tomando los ángulos de esta manera, pensadlo un momento y ya veréis cómo esa expresión es la correcta. Bueno, tengo el lagrangiano. Y ahora tengo que obtener la ecuación, solo va a haber una, del movimiento. Voy a borrar todo esto. La ecuación del movimiento viene dada por lo siguiente. Tengo que hacer los siguientes cálculos. La derivada parcial de L con respecto a θ sería la fuerza generalizada. ¿Qué es lo que tendríamos aquí? Tendríamos... ¿Dónde tengo θ? Ahora hay que tener vista. Lo tengo aquí. Esto es θ punto. Es decir, que tendremos menos mgl seno de θ. La derivada parcial de L con respecto a θ punto. Θ punto lo tengo aquí. Tendremos un medio ml cuadrado por 2 veces θ punto. Y ahora ya solo me queda hacer la derivada con respecto al tiempo total. Y ahora es donde tenéis que tener cuidado aquí. Es implícitamente θ punto depende del tiempo y θ depende del tiempo. Tendré, bueno, este 2 y este 1 medio se me va. ¿Cuál es la derivada con respecto al tiempo de la derivada primera de θ con respecto al tiempo? Es la derivada segunda de θ con respecto al tiempo 2 veces. Estupendo. Eso quiere decir que la ecuación de Lagrange, el movimiento será menos mgl seno de θ menos ml cuadrado θ 2 puntos igual a 0. Esto naturalmente lo podemos simplificar dividiendo por la masa, dividiendo por L cuadrado, y lo que nos queda es θ 2 puntos menos, más, tendré más g dividido por L por el seno de θ. Genial. Esta es la ecuación que obteníamos aplicando la segunda ley de Newton para la componente tangencial. Ya no hace falta resolverla porque evidentemente este problema ya lo hemos hecho y discutido. Pero no es una demostración, es una comprobación. Podéis ver más casos en el tema 7. Bien, y ahora necesitaremos naturalmente un ejemplo más elaborado. Aquí, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar a la vista de este ejemplo? Que el trabajo, entre comillas, el trabajo que nos ha costado llegar a obtener la ecuación del movimiento siguiendo la mecánica newtoniana o la mecánica de Lagrange es más o menos lo mismo. No tiene una ventaja, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Qué pensáis? Yo creo que no. Aquí diría uno, has tenido que construir el lagrangiano, no le veo yo mucha ventaja, tampoco mucha desventaja. Entonces necesitamos un ejemplo en el cual se vean, ya os he puesto uno, el del carrito ese es bonito para ver cómo claramente uno se lía aplicando las leyes de Newton, y de la otra manera pues sale mucho más fácil. Pero yo quiero otro ejemplo, el mismo que he utilizado con vuestros compañeros.